Recording in Es progress. esta prueba de BPG, también se llama, o Preuss, Pagan y Godfrey. Teniendo un modelo lineal general, podemos calcular una regresión auxiliar a partir de la varianza de la variable aleatoria en función de distintos setas. Pero en la práctica estos setas se reemplazan por las variables x. Además, en vez de esta varianza se calcula un valor p, ¿no?, que es el valor de cada residuo al cuadrado en función de su variabilidad, digamos, el dividido entre ese valor. Se estima el modelo, se obtienen los residuos, se calcula la varianza y se construye esa variable pi o p sub i en vez de esta. Y es los residuos al cuadrado respecto a esta varianza. Y luego corremos una regresión auxiliar de las p sub i contra las zetas. En realidad va a ser contra las x. Y obtenemos la suma de los cuadrados de la regresión, que eso dividido entre 2 nos da un valor tita y contrastamos con un valor chi cuadrado, con m menos 1 grados de libertad. Si el valor de tita es mayor que chi cuadrado, entonces echamos la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? De que en esta nueva regresión auxiliar, alfa sub 1 igual a alfa 2, etc., son iguales a 0 todas. Entonces los residuos son homocedásticos o no existe el problema de heterocelasticidad. Y se rechaza o se acepta esta hipótesis. Si rechazamos es porque el valor pro es menor que 0.05 o este valor tita es mayor que chi cuadrado. En ese caso, pues hay el problema de heterocelasticidad. La desventaja de este modelo o de este método es que es muy sensible al supuesto de la normalidad de los residuos de U. Entonces, si los residuos son normales, pues se puede aplicar sin ningún problema acá, ¿no? Si no son normales, bueno, podríamos tener una prueba que no nos va a llevar a una buena conclusión. Bien, hasta ahí habíamos avanzado y ahora veremos el test de White. El test de White ya les dije que es un test o una prueba que se ha puesto de moda porque en el paquete econométrico antecesor al IBIUS, que se llamaba el TSP, ahí se puso como una de las pruebas de heteroscedassidad, como una única prueba más bien de heteroscedassidad, la prueba de White. Y se volvió muy popular. O sea, todo el mundo hacía la prueba de White. Y bueno, como no había todavía computadoras y tampoco había muchos paquetes, era lo único que salvaba. Porque de lo contrario, hacer una prueba nos implicaba mínimamente un día, dependiendo de cuántos datos teníamos y cuántas variables. Mínimo un día hacer esta prueba. Entonces, si tenemos un modelo lineal general o un modelo lineal de 3 variables, y en función de x2 y x3, entonces lo que hacemos es estimar este modelo y obtenemos sus residuos, casi como en todos los casos. Luego elevamos al cuadrado nuestros residuos y obtenemos una regresión auxiliar. Estos residuos al cuadrado en función de la x2, de x3, pero además de x2 al cuadrado, de x3 al cuadrado y de las combinaciones de x2 por x3. Lo que quiere decir que vamos a generar nuevas series de x2 cuadrado, x3 cuadrado y de la multiplicación de estas. Y se corre esta regresión auxiliar. Y obtenemos el coeficiente de determinación. Si multiplicamos n por r cuadrado, esto se aproxima a un valor chi cuadrado. Por lo tanto, podemos contrastar con un chi cuadrado bajo la hipótesis de que no existe el problema de heteroscedassidad o de que estos coeficientes alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 6 en este caso son iguales a 0. Entonces, si n por r al cuadrado es mayor que el chi cuadrado crítico, entonces rechaza esa hipótesis. Por tanto, se concluye que existe el problema de heteroscedassidad. En IBIUS nos presentan dos versiones de la prueba de White. Esta es una de ellas. La otra es que no se hacen combinaciones de las variables explicativas, ¿no? Directamente los residuos al cuadrado, como la regresión auxiliar, en función de x2, x3 y el cuadrado de x2 y el cuadrado de x3, hasta ahí nomás. Entonces ahí nos dice va a ser concurso de variables o no. Entonces tenemos que elegir nosotros cuál de ellos. La desventaja de esta prueba es que hay que ser muy cuidadosos al aplicar este test
cuando hay más regresores, es decir, más variables X, porque aquí se van a generar más variables. Y si son con combinaciones, más aún, va a ser mucho peor. No es de las mejores pruebas, pero es una de las pruebas más utilizadas. Hay otra prueba que es la prueba KB o Koenker-Bassett. Entonces, se aplica cuando existe uno o más regresores y está basada también en residuos al cuadrado. Si se tiene este modelo lineal general, lo que hacemos es estimar este modelo. Luego obtenemos sus residuos de esa regresión y elevamos al cuadrado. Y también tenemos la y estimada y elevamos al cuadrado y estimada y luego corremos el modelo e cuadrado en función de y estimada al cuadrado. Y bajo la hipótesis la de que este coeficiente alfa sub 2 es igual a 0 o de que no existe el problema de heterogeneidad, contrastamos con un valor crítico determinado con una prueba T concreta y si el T calculado es mayor que el T crítico se rechaza la hipótesis de que no existe heterogeneidad. Por tanto, hay el problema de heterogeneidad a un nivel de significancia determinado. Pero si se fijan, esta prueba es idéntico, casi idéntico que la prueba gráfica. En la prueba gráfica era e cuadrado en función de y estimada. A ver, recordemos. Aquí está, e cuadrado en función de y estimada. Y estos señores se proponen de que sea e cuadrado en función de y cuadrado, de y estimada al cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, yo voy a abrigar, jóvenes. Ya estoy por estudiar, pero... Hay muchas más pruebas como vimos al principio, ¿no? Por ejemplo, aquí habíamos visto las pruebas Park, Glexer, solo lo hemos mencionado a la prueba de correlación del rango de Spearman. Hemos visto la prueba de Wolfert-Quandt, de Breus-Pagan-Goldfrey, de White, de KB, ¿no? Y hay otras pruebas más. Razón de verosimilitud, multiplicador de Lagrange, la prueba de Wald, etc. Por eso están con puntos suspensivos. Que seguramente si vamos a hacer series de tiempo, si alcanzamos a hacer por lo menos algo, vamos a probar una de esas. Vamos a ver una de esas pruebas. Si hubiera el problema de heterogeneidad, ¿cómo podemos solucionar este problema? Ya dijimos más antes por el método de mínimos cuadrados generalizados. Pero hay dos versiones. Si se conoce la varianza del término estocástico y si no se conoce. Si se conoce directamente a partir de datos poblacionales, entonces puede ponderar el modelo por esta varianza. Y si no se conoce, se hacen distintos supuestos. Veamos. Si se conoce la varianza del término estocástico, entonces si tuviéramos este modelo, que ya estaba al principio, solo que estaba mal ese modelo, y en función de X, y U es heterocedástico, o sea, tiene una varianza variable, entonces lo que hacemos es dividir el modelo, o sea, generamos nueva serie entre la varianza de la variable aleatoria, y entre sigma, alfa entre sigma, x entre sigma, u entre sigma. Y aplicamos mínimos cuadrados ordinarios a este modelo ponderado y se supone que este nuevo estimador o este nuevo modelo es homocedástico, porque U sub I entre sigma sub I es homocedástico. Y eso podemos hacer la prueba. Vamos a ingresar también al capítulo de heterocedasticidad en Bujarati para ver estas pruebas. Pero recordar un poco si el modelo estructural tiene el problema de heterocedasticidad, este beta es ineficiente. Al hacer esta ponderación y aplicar mínimos cuadrados, pues este beta nuevo es más eficiente que este otro, ¿no? Pero el valor de beta puede variar muy poquito. Digamos aquí 0,5, aquí podría ser 0,6 o 0,4 o algo así. Pero sigue midiendo el efecto que tiene la variable X sobre Y.
Lo mismo acá, se sigue leyendo del mismo modo. ¿Qué pasa si no se conoce la varianza del término estocástico? Normalmente esto es lo que sucede. En la práctica no se conoce la varianza del término estocástico. Entonces suponemos un patrón de heterocedacidad, pero el mismo Bujarati nos propone de que no sea White precisamente, ¿no? Porque no es muy confiable. Entonces hay 4 supuestos. Suponemos que la varianza del error es proporcional al cuadrado de la variable predeterminada, o la varianza del término estocástico es proporcional a la variable predeterminada, o la varianza de este error es proporcional al cuadrado de la variable endógena, o simplemente se hace una transformación logarítmica, según cuál sea el caso. El supuesto 1. Si tuviéramos un modelo de este modelo lineal simple o un modelo lineal general, y si hay el problema de heterocedasticidad, pero tendríamos que ver cuál es su problema de heterocedasticidad de este, cómo es su forma de su gráfico, digamos. Cuando es muy explosivo, tenemos que suponer que la varianza de U, esta varianza de U, es proporcional al cuadrado de x sub y. ¿Cuándo ha de suceder eso? Si vamos a ir al gráfico, aunque no hay ese gráfico exactamente, en las pruebas gráficas tendría que haber una situación explosiva. O sea, aquí no es tan explosiva, pero esta tendría que ser una curva hacia abajo y esta una curva hacia arriba. Y es así de explosivo. Si fuera ese el caso, se supone este primer supuesto. Y eso gracias a J. Kerr, porque J. Kerr hizo las regresiones de consumo-ingreso para diversos países en el mundo, ¿no? Entonces, si no se conoce y si es esa forma entre la forma del gráfico entre los residuos al cuadrado y estimada, entonces hay que suponer esto. Pero si fuera un modelo lineal simple, entonces se pondera este modelo por 1 sobre x, y entre x, alfa entre x entre x, y luego u entre x. Y como U entre X es el nuevo término estocástico, se supone también que este es homocedástico. Por tanto, se corre este modelo y el beta no ha de cambiar. Como verán, aquí era el que mide la relación entre ambos y aquí es más bien la ordenada de origen. Pero eso no es un óbice para que siga midiendo el efecto que tiene X sobre Y, ¿no? El supuesto 2 implica de que la varianza de U es proporcional a X sub Y. ¿Cuándo se ha de aplicar? Seguramente se puede aplicar si es que el gráfico entre los residuos al cuadrado y estimada sean de esta manera, ¿no? Si es de esta manera, decimos el supuesto 2, de que la varianza de U es directamente proporcional a la variable X. Entonces, este supuesto hace que podamos ponderar el modelo por 1 sobre raíz de X. Y entre raíz de X, alfa entre raíz de X, X entre raíz de X es raíz de X, U entre raíz de X. Y este nuevo término estocástico es también homocedástico. Y se corre el modelo. Se supone que el beta del modelo estructural es ineficiente, pero este es más eficiente porque ya no va a tener el problema de heterocedasticidad. Puedo volver acá. ¿Qué pasa si es un modelo lineal de 3 variables o un modelo lineal general de k variables? Entonces se corre el modelo. Se tienen los residuos al cuadrado. Y se aplica esto que vimos en el método gráfico. ¿Cuál de esas variables está provocando el problema de heterocedasticidad? Entonces, los residuos al cuadrado en función de x2, los residuos al cuadrado en función de x3, los residuos al cuadrado en función de x4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, alguno de ellos ha demostrado un patrón de comportamiento con el de los residuos al cuadrado en función de x
Y esa es la variable que hay que aplicar para todo el modelo. Digamos que sea la variable x3 la que está causando el problema de heteroscedasticidad. Entonces, todo el modelo se dividirá entre 1 sobre x3, ¿no? Si es que x3 fuera el que tiene ese gráfico explosivo. Si no fuera tan explosivo, si x3 fuera más o menos que tiene ese comportamiento, entonces se divide todo el modelo entre raíz de x3. Pero aquí hay un método más general, es el supuesto 3, y se supone que la varianza de U es proporcional al cuadrado de Y. Se puede aplicar en los dos casos anteriores, en vez del supuesto 2 y en vez del supuesto 3, pero no es muy efectivo. Porque si fuera un modelo lineal de 3 variables, en los anteriores casos estamos aplicando directamente la ponderación a la variable que está provocando el problema de heteroscedasticidad. En cambio aquí es de todas las variables, porque Y estimada es de todas las variables. Entonces, si tuvieras un modelo lineal como este y hay el problema de heteroscedasticidad, suponemos que la varianza de U es directamente proporcional al cuadrado de la esperanza matemática de Y. Pero la esperanza matemática de Y es Y estimada directamente. Entonces el modelo se pondera por 1 sobre Y estimada. Entonces será Y entre Y estimada, alfa entre Y estimada, X entre Y estimada, U entre Y estimada. Y este es un nuevo término estocástico que es homocedástico. Entonces, igual que en los anteriores casos, si tenemos este modelo y hay el problema de heteroscedasticidad, esta relación no es buena porque el valor de beta estimada que mide esa relación es ineficiente. En cambio acá, haciendo esta aplicación, este valor va a ser más eficiente que este otro, debido a que es posible que se pierda el problema de heteroscedasticidad. Bien, el otro supuesto es una simple transformación logarítmica a las variables, endógena y predeterminada, o a las otras variables también. En algún caso, si es que fuera un modelo de 3 variables o de más variables, y después del análisis que hagamos cuál de esas variables está provocando más, entonces podríamos aplicar el logaritmo a la variable endógena y el logaritmo a la variable predeterminada que está provocando ese problema, ¿no? Y de ese modo podríamos tener el logaritmo de Y en función del logaritmo de x2, o perdón, en función de x2 y el logaritmo de x3, ¿no? Y se supone que este U es más homocedástico. Porque lo que pasa es que aquí estamos cambiando de escala simplemente para los valores de Y y de X. Y ese cambio de escala hace que sean más pequeños las diferencias de los residuos. Esta transformación logarítmica también vimos en el tema de autocorrelación y también vimos en el tema de multicolinealidad para solucionar. Pero no siempre se soluciona el problema aplicando. O sea, hay que ver cuál de estos es el más adecuado para que desaparezca este problema o disminuya este problema de heteroscedasticidad. Bueno, ahora vamos a hacer algunas aplicaciones, recordando siempre estos modelos. Y lo que hemos de hacer es, primero en Excel, mostrarles los datos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pero primero veremos lo de Bujarati. Bujarati. A ver, es el capítulo 11 y es el problema de heteroscedasticidad. Y dice, ¿qué pasa si la varianza del horror no es constante? Entonces nos da toda una teoría, ¿no? Recordándonos primero que hay supuestos. Lo mismo, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo se detecta y qué remedios hay? Igual, la naturaleza nos está diciendo que hay homocedasticidad en el supuesto y si no hay heteroscedasticidad, la varianza es variable con su i. Y también el gráfico respectivo, en este caso del ahorro y el ingreso de homocedasticidad, y aquí de heteroscedasticidad, la varianza de U es variable, ¿no?
¿Cuáles son las razones para que existan varianzas de U variables? Entonces, los modelos de aprendizaje de errores, el ingreso discrecional y así. Aquí también los errores al mecanografiar o valores atípicos o aberrantes también, así se llama. Otras fuentes, la violación del supuesto 9, o sea, sesgo de la variable omitida. Justo está el ejemplo de Chile que habíamos puesto. Y hay asimetría de la información, o por mala transformación de datos, todo lo que vimos. También está el ejemplo que vimos de corte transversal. Y la estimación por mínimos cuadrados en presencia de heteroscedasticidad. Entonces aquí nos está diciendo que esta varianza es ineficiente, ¿no? Porque hay el problema de heteroscedasticidad. Nos está explicando aquí. Entonces, ¿cómo resolvemos? Mediante el método de mínimos cuadrados generalizados. Y nos dice aquí cómo debe ser. Es lo mismo, el mismo ejemplo. Aquí tenemos el modelo, ponderamos por la varianza de todo el modelo y aplicamos otra vez mínimos cuadrados. Y aquí está la demostración de que este nuevo término estocástico U sub i, sigma sub i, es homocedástico. Entonces la varianza de U es la varianza de U al cuadrado y esto es igual a U sub i entre sigma sub i. Entonces aquí se aplica la esperanza de U sub i elevada al cuadrado y luego la esperanza de sigma sub i al cuadrado, también por este cuadrado. Y como se conoce sigma cuadrado, entonces podríamos tener este valor que es sigma cuadrado sub i, se anulan estos dos y le queda 1. Entonces la esperanza matemática de este nuevo término estocástico es homocedástico. Y así, otra vez aquí hay otro ejemplo. Está aplicando mínimos cuadrados ponderados, los estimadores mínimos cuadrados generalizados, en detalle. ¿Qué diferencia entre mínimos cuadrados ordinarios y generalizados? Después, las consecuencias de utilizar mínimos cuadrados cuando hay el problema de heteroscedasticidad. Bueno, lo mismo que habíamos mencionado, ¿no? La estimación sin heteroscedasticidad es buena, pero ¿cómo podemos detectar la heteroscedasticidad? Por métodos informales, por la naturaleza del problema o por el método gráfico. Y aquí están los mismos gráficos que hemos planteado. Y también en función de X. Los métodos formales, la prueba de Park, ¿no? Lo que supone Park. Aplicamos logaritmos y, bueno, si beta es estadísticamente significativo, hay el problema de heteroscedasticidad y un ejemplo de Park. También de Iglesias y supone todas estas relaciones. Y después dice, se puede usar el método de Iglesias, dice. Sin embargo, Wolf y Juan señalan que el término del error, B sub I, este término, tiene algunos problemas de los que hemos hablado. Aquí está de Spearman, es una simple correlación, pero es todo un conjunto de elementos, ¿no? De pasos, perdón. Y aquí está el ejemplo también, incluso ya está. Después la prueba de Wolf y Quant. Bajo este supuesto, ¿qué se hace? Se ordena, se omiten las variables del medio y así. Se toma la suma de cuadrados, lambda, y se contrasta con el valor E. Igual, otro ejemplo aquí tienen ellos. Pueden practicar este ejemplo. Y aquí están las variables centrales del medio en este caso. Y hace el contraste. Después la prueba de Breusch, Pagan y Godfrey. Igual. Después la prueba de White, la prueba general. Aquí está en más detalle. N por R. Y el ejemplo. Otras pruebas de teoría y la prueba KB.
o Cuenker y Basset. Algunas observaciones sobre las pruebas de heterogeneidad. Entonces hay la prueba BPG, ¿no? ¿Cómo se puede corregir? Aplicando mínimos cuadrados ponderados o mínimos cuadrados generalizados. Y de ese modo nos da un ejemplo teórico. Y si no se conoce, hay que suponer, ¿no? Supuesto sobre el patrón de heterocedasticidad. Una desventaja del procedimiento de White, además de ser muestras grandes, es que los estimadores obtenidos por este medio pueden no ser tan eficientes. O sea, es la recomendación que les dije, ¿no? La varianza del error es proporcional a... Y aquí está la demostración. Este nuevo término estocástico es homocedástico. Entonces se aplica la esperanza matemática, se eleva al cuadrado este B, y bajo el supuesto que era de que la varianza de U es directamente proporcional al cuadrado de X. Entonces, este B sub I es U sub I entre X, ¿no? Entonces reemplaza U sub I entre X. Y luego se aplica la esperanza matemática a la variable aleatoria. Y nos queda la esperanza matemática de U sub I al cuadrado. Y X se eleva al cuadrado, 1 sobre X cuadrado. Pero esta esperanza matemática de U sub I al cuadrado es esta. Esperanza matemática de U sub I al cuadrado. Y esto es igual a sigma cuadrado por X sub I cuadrado. Entonces reemplaza aquí sigma cuadrado por X sub I al cuadrado. Y X sub I al cuadrado por X sub I al cuadrado se va a anular y nos queda solo sigma cuadrado. Por tanto, la esperanza matemática o la varianza del nuevo término estocástico es constante o es homocedástica. Y así está en todas las demostraciones. Y aquí está lo que les dije también si es explosivo. Si es explosivo, se aplica este primer supuesto. Después la transformación bajo este otro supuesto de que la varianza de U es directamente proporcional a X. Y se divide entre la raíz y este nuevo término estocástico igual hace la prueba aquí, que es homocedástico. Pero cuando hay esta forma de relación entre los residuos al cuadrado, generalmente no hemos de conocer la varianza y las distintas X. Después la varianza del error es proporcional al cuadrado del valor medio de Y. Listo. Igual. Y tu demostración. O una simple transformación logarítmica, ¿no? Y los detalles respectivos. Y los ejemplos que al final lo tienen. Entonces solo tienen que leer este capítulo para poder un poco mejorar lo que hoy día hemos mencionado. Bien. ¿Alguna pregunta? Voy a ver, veamos la heterocedasticidad. Buscando un ejemplo de heterocedasticidad. A ver, heterocedasticidad. Un ejemplo. Ya, aquí tengo un ejemplo ya. Les voy a mostrar para pasar estos datos. Entonces aquí son datos de familias, Y y X. Y en función de X. ¿No? Y gastos en alimentos, X la renta de las familias. U la variable aleatoria. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Hemos de graficar y comentar el diagrama. Vamos a realizar la regresión y mediante el método gráfico hemos de comentar acerca de la varianza del término estocástico. Y luego tendríamos que hacer alguna prueba. Mediante las pruebas del Park, White, KB, podemos concluir acerca de este problema, ¿no? Y tendríamos que resolver este problema. Hagamos entonces, de hecho son datos de corte transversal porque son familias
familia 1, familia 2, etc. ¿Cuántas familias son? 30 familias. Entonces, si son 30 familias, voy a copiar y pegar. Y lo estoy yendo al Libius. En el Libius voy a poder pegar. Bien, estoy abriendo el Libius. Espero que copie bien porque saben ustedes que tengo problemas ahí, no sé. Ya creamos una nueva hoja. Decimos que sean datos no estructurales. ¿Cuántas observaciones? 30 observaciones. Ok. Entonces voy a poner data y pegar. Listo, ha pegado bien, qué suerte. Esta es la variable y, esta es la variable x. Modelo lineal simple entonces, ¿no? Modelo lineal simple son datos de corte transversal. ¿Cuál es la naturaleza de la información? Es corte transversal. Por tanto, la probabilidad de que exista el problema de heterocedasticidad es grande, ¿no? Podemos graficar primero estas dos variables. Scat, X y Y. Y puede haber problema de heterocedasticidad, porque si se imaginan acá una regresión, aquí hay unos residuos que son muy grandes y aquí los residuos son muy pequeños. Es muy probable que exista el problema de heterocedasticidad. Pero este no es el método correcto, porque el método correcto es E cuadrado en función de Y estimada. Lo que quiere decir es que tenemos que correr primero la regresión de Y en función de X. Entonces hacemos la regresión. Ecuación EQ1 punto mínimos cuadrados, Y hay constante y X. Enter. Y esta es la regresión. Y vemos que es estadísticamente significativo este coeficiente y queremos saber si hay el problema o no de heterocedasticidad. Aunque hay poca explicación, de X a Y es 0,56. Entonces podemos hacer los residuos, ¿no? Vamos a generar los residuos. E va a ser igual al residuo. Luego vamos a generar E cuadrado. E2 voy a poner que es igual a E por E. Listo. Es siempre bueno ver bastante grandes los residuos. Este es 19. Sí, son grandes. Y E. Sí, son los mismos residuos. Pero nosotros necesitamos los residuos al cuadrado. Y ahora necesitamos Y estimada, ¿no? Y estimada. Vamos a generar entonces, Y estimada. Y aquí es igual. Bueno, copiamos más de acá. View, representaciones y copiamos todo esto. Copiar, pegar. Copiar y pegar. Pero muchos decimales, hagamos con 4, no de variar ahí. Aquí hagamos con 2 decimales. Listo. Y de ese modo tenemos Enter. Y lo que tenemos que hacer ahora es correr otra regresión. Y no correr, perdón, graficar los residuos al cuadrado en función de Y estimada, ¿no? Residuos al cuadrado, es decir, vamos a poner scat y E cuadrado. Es medio explosivo, ¿no? O sea que hay relación entre E cuadrado y Y estimada. Entonces aquí estamos confirmando un poco lo que vimos en el diagrama de dispersión de las variables Y en función de X.
y es posible que haya el problema de heteroscedasticidad. Entonces, para eso hacemos la prueba de Park. A ver, ¿en qué consiste la prueba de Park? Park. Tendríamos que poner toda esta teoría, ¿no? Y decir que vamos a utilizar esta prueba y vamos a suponer que la varianza de U es variable y está en función de X. Planteamos esto y al final decimos vamos a tener el logaritmo de los residuos al cuadrado, ya tenemos los residuos al cuadrado y vamos a aplicar el logaritmo de X y vamos a correr la regresión. Bajo el supuesto, perdón, bajo la hipótesis nula de que beta es igual a 0. O no existe el problema de heteroscedasticidad. Y eso es lo que hemos de hacer. Entonces volvemos al IBIUS. Y en el IBIUS tenemos estos residuos al cuadrado, tenemos que hacer la transformación en términos de logaritmos. Por otro lado, tenemos los valores X, tenemos que transformar en logaritmos, ¿no? Pero toda la parte teórica tendríamos que colocarlo para que se comprenda. Y en este caso ya estamos suponiendo que sí hemos visto, ¿no? Entonces vamos a generar el logaritmo de e cuadrado. E cuadrado, LE2 va a ser el nombre. Y sacamos o calculamos el logaritmo de e cuadrado. Una nueva serie. Generamos también el logaritmo de x. Lx va a ser el nombre de la variable y log, paréntesis, x. Y ahí tenemos los dos. Entonces, LE cuadrado, tendríamos que probar por lo menos un dato, ¿no? ¿Cómo es? Y aquí tenemos esos logaritmos, está bien. Luego podríamos hacer de Lx. Sí, está bien también. Y vamos a correr ahora la regresión. Equation EQ2 mínimos cuadrados LE cuadrado, hay constante en el modelo, y Lx, ambos, el logaritmo natural de e cuadrado y el logaritmo de x, enter. Y esta es la prueba de Park. Y tenemos ahí, este coeficiente es estadísticamente significativo, sí lo es al 5%. Bajo la hipótesis nula de que beta es igual a 0 o de que no existe el problema de heteroscedasticidad, rechazamos esa hipótesis nula y por tanto concluimos de que existe el problema de heteroscedasticidad, ¿verdad? Al 5% de significación estadística de acuerdo a la prueba de Park. ¿Alguna pregunta? Claro que verán esta nueva regresión, si bien no tiene el problema, aún no, esta es la prueba nada más. No me hagan caso. Solo que quería ver Durbin-Watson. Además de tener el problema de heteroscedasticidad, el modelo Y en función de X tiene el problema de autocorrelación. Además es positivo. Se nota claramente. Pueden buscar en las tablas de L, de U, etc. Entonces hay los dos problemas aquí. Pero no nos vamos a conformar con la prueba de Park. Vamos a ver alguna otra prueba. A ver, ¿qué es lo que decía en nuestro ejercicio?
Decía, hagan Park, White más y KB. Hagamos White. Pero recordemos cómo es White. En la prueba de White, ya Park, ¿no? Para Glexer pueden hacer lo mismo, calculan el valor absoluto en función de X y van a ver eso. A ver, ¿qué dice Park? En este caso hay un modelo lineal simple y en función de X. Entonces vamos a tener los residuos que ya tenemos, los llevamos al cuadrado y corremos en función de X y de X cuadrado nomás, porque ya no se va a poder hacer el resto, no hay más variables. Y obtenemos el R cuadrado y multiplicamos por N. Y luego decimos que se aproxima a este valor Q cuadrado con K menos 1 grados de libertad. Y K es el número de regresores auxiliares. En nuestro caso va a ser alfa 1, alfa 2 y alfa 3. K es igual a 3. Entonces, en las tablas para un nivel de significancia, vemos K menos 1. O sea, para este valor de que sería K menos 1, 2 y un nivel de significancia determinado. Y si N por R es mayor que este valor, entonces se rechaza la hipótesis. La hipótesis va a ser esta. Alfa sub 1 igual a alfa sub 2 igual a alfa sub 3 igual a 0 todos. O no existe el problema de heteroscedasticidad. Entonces, hagamos eso. Entonces, estando en BIOS, lo que estamos haciendo es ahora la prueba de Park. Para la prueba de Park, lo que tenemos que hacer es los residuos al cuadrado tenemos donde está E cuadrado, ¿no? Tenemos la variable X. Nos falta la variable X cuadrado. Entonces generamos. Generar X2, que va a ser equivalente a X cuadrado, que es el nombre de la variable. Va a ser igual a X por X. Listo. Comprobamos siempre X cuadrado. Y ya está. Sí, 20 por 20, 400. Listo. Entonces vamos a correr ahora E cuadrado en función de X y X cuadrado como ordenada al origen. Y vamos a tener aquí ecuación EQ 13, ¿no? Punto LS. Aunque en vez de EQ podríamos haber puesto, digamos, white, ¿no? White, listo. Como nombre. Primera vez estamos cambiando, pero es interesante. Los residuos al cuadrado, E2, la constante, el valor X y X cuadrado, N. ¿Y cómo es esa regresión? White. ¿No? White. De hecho, tendríamos que fijarnos este F, ¿no es cierto? Porque este es alfa 1 o alfa 0, alfa 1, alfa 2. Y el valor F es este, porque es una prueba F directamente. Nos está diciendo que alfa 1 es igual a alfa 2 y igual a alfa 3, todas conjuntamente son igual a 0. Y nos fijamos acá. Y aquí nos dice claramente que rechazamos esa hipótesis de que estos valores de los coeficientes son igual a 0 en forma conjunta. O rechazamos la hipótesis de que no existe el problema de heteroscedacidad y concluimos de que existe el problema de heteroscedacidad al 5% de significancia estadística. Nos hemos visto la prueba de Park, la prueba de White, y ahora veamos la otra prueba. De acuerdo al ejercicio, es la prueba KB. Entonces, ¿cuál es la prueba KB?
Otra vez volvemos a la teoría y recordamos cuál es KB. Entonces tenemos un modelo lineal simple en este caso, pero igual tendríamos que estimar el modelo, que ya lo hemos hecho, obtenemos los residuos y elevamos al cuadrado, que también ya lo tenemos, y luego las y estimadas, pero al cuadrado. Tenemos y estimada, elevamos al cuadrado, y al final corremos el modelo e cuadrado en función de y estimada. Y este coeficiente, bajo la hipótesis de que es igual a 0, o que no existe el problema de heterocedasticidad, pues lo ponemos a prueba. Entonces, si el t calculado de este alfa sub 2 es mayor que el t crítico, se rechaza la hipótesis. Y por tanto, rechazamos de que no existe el problema de heterocedasticidad y concluimos de que hay el problema de heterocedasticidad. ¿Está bien? Entonces, volvemos a iViews. En iViews, entonces necesitamos e cuadrado, ¿no? Ya hemos cosido el modelo, tenemos los residuos, hemos elevado al cuadrado y ahora tenemos y estimada. Este es y estimado. Además, ya hemos graficado e cuadrado en función de y estimada. Pero esta prueba KB nos dice que tenemos que tener elevado al cuadrado y estimada. Entonces generamos acá un y estimada. Generar y al cuadrado, y2, igual a y estimada por y estimada. Y es al cuadrado. Enter. Siempre verifico. Es bueno. Es buena costumbre. Ese 9 por 9, 81. Entonces, por los decimales, 87. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es correr una regresión auxiliar de los residuos al cuadrado en función de y estimada al cuadrado. Y vemos ese coeficiente que mide esta relación, si es o no es estadísticamente significativo. Si es estadísticamente significativo, entonces hay el problema de heterocedasticidad. Entonces vamos a poner ecuación KB, porque la prueba KB.ls. El cuadrado hay constante en el modelo y estimada al cuadrado, y2. Bien. Entonces, ¿dónde está este? KB. Y esta es la regresión. Es estadísticamente significativo ese coeficiente. Por tanto, rechazamos la hipótesis de nulidad. La hipótesis de que no existe el problema de heterocedasticidad. Por tanto, concluimos de que el modelo y en función de x tiene el problema de heterocedasticidad, o la varianza del término estocástico de ese modelo y en función de x es variable esa varianza, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿cómo resolvemos? Otra vez nos vamos a la teoría. Y en la teoría hay distintas opciones. Si se conoce la varianza de U, no conocemos, entonces no aplicamos esto. Entonces podemos tener algún supuesto, ¿no? Si la varianza del término estocástico es directamente proporcional al cuadrado de la variable predeterminada. El gráfico que vimos de los residuos al cuadrado en función de y estimada nos puede permitir aplicar este primer supuesto o este segundo supuesto. Aplicaremos este primero. Entonces, como tenemos y en función de x, ahora sabemos que por tres pruebas, la de Park, la de White y la de Koenker y Basset, hay el problema de heterocedasticidad. Entonces, para resolver ese problema, el modelo vamos a dividir entre x, es decir, vamos a dividir en la práctica cada variable y entre x y x entre x va a ser 1, por tanto no hay necesidad, entonces 1 entre x directamente y corremos y entre x en función de 1 sobre x. Y el valor de la constante es el valor de beta.
aplicamos mínimos cuadrados ponderados a todo el proceso. ¿Está bien? Entonces necesitamos simplemente, tenemos los valores de la serie Y, tenemos la serie X, entonces dividimos esto y luego 1 sobre X, ¿no? Vamos al IBIUS. Y en el IBIUS lo que vamos a hacer es, primero, tener los valores de Y y X. Estos son Y y X. Entonces voy a generar una serie de Y entre X y otra serie 1 sobre X. Entonces aquí, generar Y entre X va a ser igual a Y dividido entre X, ¿no? Eso es lo que nos supone. Luego voy a generar 1 entre X, 1 entre X. El nombre de la variable UX y es 1 dividido entre X y entre. Listo. Veo esas nuevas variables YX aquí está YX y entre X y 1 entre X. ¿Dónde está? UEX. No lo encuentro. Aquí está. Entonces divido, ahora hago la regresión de Y entre X entre U entre X. Entonces veamos aquí. Ecuación. ¿Qué le pongo? Podría ser la solución, el supuesto 1. Supuesto 1.ls y YX, UEX y la constante. Al revés, pues la constante intencionalmente por el modelo, así se presentaba, ¿no? Entonces el supuesto 1, este es el modelo. Y se supone que ahora el modelo, para transformar, tenemos que multiplicar por X. Si multiplicamos por X, este va a ser Y, este va a ser la constante y este va a ser beta por X, ¿no? Así va a ser. ¿Cuál es el modelo original? Este es el modelo original. Pero no les confundiré. Entonces, antes el beta era 0,52, pero era ineficiente. Ahora el beta es 0,35. ¿No? Este es el beta, porque ahora de acuerdo a la transformación se volvió esto. El resto de los valores no nos va a interesar mucho porque no son comparables. Pero de todas maneras, en este modelo, aplicando el supuesto 1, este es el valor de beta estimado. Este es el que mide la relación entre X y Y. ¿Cómo afecta X a Y? En 0,35 unidades. Podemos aplicar el segundo supuesto también y ver cuál es mejor en modelo. Aunque no son tan comparables, pero seguramente algunos de ellos ha de explicar mejor. Bueno, yo les voy a dejar hasta aquí. Y toda la idea es de que resolvamos el problema de heterocedacidad. Lo hemos resuelto. No sé si es el más óptimo, pero tendríamos que aplicar el supuesto 2 o aplicar los logaritmos directamente, ¿no? Pero en la interpretación es totalmente distinto cuando